93.9. Dimensión Salud. Con Elian Premio. Bueno, continuamos en el programa Dimensión Salud y sigue con nosotros el doctor Néstor Pérez Baliño, que es viceministro de Salud de la Nación. Doctor, y antes de irnos a la pausa, nos habíamos metido en un tema delicado, ¿no? Acerca de cuándo cubrir una práctica, cuándo no cubrir una práctica, y estábamos hablando del impulso a esta agencia de tecnología. Ahora, ¿cómo vamos a sincronizar relojes con nuestros colegas, con los abogados, ¿no? Que estamos en un momento en el que se ha amparizado la salud y ante cualquier cosa uno va, pide un amparo, el juez queda entre la espada y la pared y dice, ¿qué hago? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me diga algo? Porque ante la duda, ¿no? Pensemos en un magistrado que está resolviendo, qué sé yo, expensas. Un tipo que está liquidando expensas en La Pampa, en mi provincia. Y le cae un amparo y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Ante la duda, lo concede. Pero hay una alternativa, hay una posibilidad y están trabajando en eso. Bueno, justamente lo que habíamos hablado, la Agencia de Evaluación Tecnológica. Nosotros hace ya 3 años seguidos que nos reunimos a instancias de una academia que hay de jueces y la Asociación de Médicos Municipales, que nos invitan, y hace ya 3 años seguidos que nos reunimos durante 3 días con los jueces, muchos jueces de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, pero muchos jueces de los tribunales superiores. Claro. Entonces, para discutir estos temas, ¿no? Entonces ellos nos dicen claramente, mire, si a mí me viene una receta de un médico con una indicación, yo no tengo capacidad de saber si está bien indicado o no, entonces yo hago el amparo. Ahora, si existe una agencia de evaluación tecnológica, nos dicen los jueces, antes de hacer un amparo, nosotros le vamos a consultar a la Agencia de Evaluación Tecnológica si esto tiene un impacto clínico que hay que darlo o no es apropiado en ese momento, y esto tiene mucha importancia, sobre todo para los tratamientos que se llaman tratamientos de alto costo. Claro. Porque entonces uno tiene que saber que cuando da un tratamiento de alto costo mal indicado, está gastando dinero que puede ser utilizado en otro paciente que sí lo necesita, ¿no? Sin duda. Sí, aquí un poco para decirlo en pocas palabras, pero toda la salud, entendiendo toda la salud muy entre comillas, y hago el gesto porque como tenemos cámaras la gente nos está viendo y sabe, pero toda la salud, entendiendo a las prácticas diagnósticas preventivas, diagnósticas y terapéuticas, toda la salud, para todas las personas, y en condiciones de gratuidad, es decir, todo lo que existe, y sobre todo si uno piensa en esa definición que bastante poco tiene de definición, que es completo estado de bienestar físico, psíquico y social, que uno no sabe dónde empieza y dónde termina la vida, es el mundo y sus alrededores. Ahora, decir todo para todos y gratis se transforma en algo inviable. Es muy poco simpático lo que estoy diciendo, pero ciertamente se transforma en inviable y compromete la ecuación financiera de cualquier modelo sanitario y no solamente el nuestro. Vamos en la línea de racionalizar el gasto en miras a la evidencia. Claro, mire, hay un compromiso del Estado y un compromiso, toda la salud, sea pública o privada, es pública, porque en última instancia es un compromiso del Estado, porque la salud es un derecho que hay que darle, y está en nuestra Constitución y en las constituciones provinciales. Ahora, nosotros tenemos un país que tiene lo que se denomina la fragmentación de los distintos subsectores que financian. Claro. Es decir, está el sector del PAMI, el de las obras sociales, el de las prepagas, el de obras sociales de la seguridad, de las Fuerzas Armadas, y hay un sector que no está incluido en ninguno de estos. Cuando alguien está incluido en uno de estos subsectores que nombramos, el financiamiento viene por esos subsectores, porque es un financiamiento que está en relación a la retención del salario. Claro. En cambio, hay un sector que siempre está en todas las provincias, que va entre el 18% de la población, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, hasta más del 40% en algunas otras provincias. Esa población que no tiene seguro, ahí hay que hacer un seguro público, es decir, esa población sí tiene que estar asegurada por el Estado provincial o por el Estado nacional o por el Estado municipal. En la ciudad de Buenos Aires, creamos por ley, se creó lo que se llama cobertura porteña de salud,
que tiene 376.000 beneficiarios que no tienen otra cobertura, y entonces eso trabaja como vasos comunicantes. Es decir, cuando hay desempleo, aumenta la cobertura pública. Cuando aumenta el empleo, desciende el sector de la cobertura pública y aumenta el de los otros subsectores. Claro. ¿Se entiende Sí, esto, sí, no? sí, perfectamente. Entonces siempre está asegurado en salud por los distintos financiadores, ¿eh? Y ahí entonces sí es muy importante la racionalidad del gasto. Y la racionalidad del gasto, un punto importantísimo, es la Agencia de Evaluación Tecnológica, que dice, esto sí se paga porque hace bien, porque tiene evidencia clínica clara, y esto por ahora no se paga hasta que no tenga evidencia clínica. Sin duda, sin duda. Doctor, y usted recién comentaba la relación con el interior, y es un problema con una de las facultades no delegadas, como es la de regular la competencia, la de regular la materia sanitaria. Eso existe el COFESA a nivel nacional, y eso, ¿nos puede contar cómo funciona? Siempre hay que entender esto, que en un país federal como el nuestro, en donde la nación fue posterior a las provincias, las provincias no han delegado en la nación la atención de la salud. Es decir, que cada provincia es responsable de la atención de la salud. Ahora, hay cosas que hay que hacerlas en forma coordinada. Entonces ahí vale mucho la rectoría que tiene el Ministerio de Salud de Nación. Entonces el Ministerio de Nación convoca más o menos una vez por mes, a veces un poquito más, pero en ese periodo, a una reunión de todos los ministros de las 24 provincias, de las 24 jurisdicciones, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Nos reunimos muchas veces acá en la Ciudad de Buenos Aires, otras veces en ciudades del interior del país, invitados por las provincias. Entonces se reúnen y eso se denomina Consejo Federal de Salud, que habitualmente lo llamamos COFESA. COFESA, exacto. El Consejo Federal de Salud tiene como objetivo principal articularse en las líneas de rectoría de la nación, que trata de apoyar la atención sanitaria de las provincias, pero más o menos ir siguiendo, a pesar de las diferentes organizaciones, ir siguiendo los temas principales, qué hay que cubrir, cómo hay que cubrir. Ahora estamos detrás de lo que se llama la cobertura universal, que es esto que le decíamos. Si en una provincia hay subsectores, está el PAMI, está la obra social, están las prepagas, pero quien no está en ninguna de esas y no figura en el ANSES debe tener una cobertura pública, que no es nada más que ir al hospital cuando uno está enfermo. Tener una cobertura quiere decir que uno está carnetizado, que tiene un carné, que tiene acceso al medicamento en cualquier farmacia, y que además tiene medidas preventivas. Puede consultar, o el médico lo llama o la institución lo llama para saber si es hipertenso, si es diabético, si está embarazada, si se hizo los controles de embarazo. Es decir, que tener una cobertura no es nada más que ir al hospital público cuando está enfermo. Cuando uno está enfermo. Sí, y esto, hablando de COFESA, nos deja un poco en la línea de la coyuntura, lo que estamos viviendo ahora en torno al dengue y al Zika, que es un poco hacernos cargo de la coyuntura, pero era inevitable, aprovechando su presencia, conocer cuáles son los lineamientos generales del Estado argentino en esto, sobre todo para evitar el pánico de la población, ¿no? Sí, está bien esta pregunta, porque está muy bien comunicarlo, porque lo más importante para esta epidemia que es que la gente tenga conciencia que es lo que tiene que hacer, y es ocuparse y no preocuparse, como se dice siempre, ¿no? Miren, nosotros los principales focos de dengue hoy los tenemos así como epidemias claras e importantes en las provincias de Misiones y en la provincia de Formosa. ¿Eso responde a alguna causa natural? Sí, fundamentalmente a la causa climática, que es la presencia del mosquito Aedes aegypti y en la forma en cómo se cría, ¿no? Igual tenemos casos en en casi todas las provincias, ¿no? Pero el foco epidémico importante es ahí, en esa, que hay una circulación que le decimos autóctona del mosquito, ¿no? Del virus. Del virus, sí. El vector es el mosquito, el mosquito Aedes aegypti. Que ustedes saben, este mosquito no solamente transmite el virus del dengue, sino que transmite el virus de 2 enfermedades más.
Uno que se llama chikungunya, un virus que se llama chikungunya, y el otro el de Zika. Hoy todas las organizaciones internacionales, la OMS y la OPS y todos los países, sobre todo de Sudamérica, estamos más preocupados por el Zika, porque el Zika es un virus que no lo conocemos todavía claramente, no tenemos vacunas, remedios para ellos, pero además produce efectos, puede producir en un porcentaje efectos neurológicos severos para quien lo padece, y por el otro lado, cuando se infectan las mujeres en el primer trimestre del embarazo, provoca malformaciones, una de las cuales la microcefalia, es decir, nacer con la cabecita chica. Esto es una enfermedad congénita muy grave. Es una de las cosas que produce este virus en las embarazadas del primer trimestre. Por eso nosotros estamos recomendando que las embarazadas que están en el primer trimestre consulten con sus médicos para ver dónde viajan, para no irse a las zonas de mucha epidemia, porque donde hay mucha epidemia de dengue es que está el Aedes aegyptis y está también el Zika. Está también el Zika. Ahora, y esto... que a nivel regional también ustedes con otros ministros se reunieron en Montevideo para poder lograr un plan, ¿no? Estamos muy informada. Sí, así es. Es cierto, nos reunimos en Montevideo, una organización que lo hizo esto, el Mercosur, pero que tuvo el apoyo de la OPS, y nos reunimos todos los ministros del Cono Sur, de Sudamérica y de América Latina también, porque estaba México, justamente para tratar específicamente este tema del Zika y ver qué experiencias habían tenido en los distintos países y cómo estábamos haciendo. Claro, ahí me quedé con lo de la transmisión vertical en el caso del embarazo durante el primer trimestre, ¿no? ¿Esto es reversible, doctor? O sea, soy mujer, estoy embarazada, primer trimestre y me picó un mosquito, como para no entrar en pánico, ¿no? Mire, esto se puede revertir. Mire, fíjese, no se lo sé contestar esta pregunta, porque sabemos tan poco todavía de la enfermedad, que primero, yo le diría que no necesariamente, esto es lo mismo que el tener rubiola. Es decir, no necesariamente si uno tiene rubiola, el chiquito va a tener una malformación, pero aumenta la probabilidad en forma significativa de tener una malformación. Esto es lo mismo. Correcto. Si lo pica, no quiere decir que el chiquito ya va a salir con una malformación, pero aumenta mucho la probabilidad de que así lo sea, ¿no es cierto? Doctor, varias veces a lo largo de la charla surgió el tema del PAMI. Y usted lo mencionó al pasar, y hoy también el presidente se refirió durante la apertura de las sesiones. ¿Con qué se encontraron ahí? Bueno, yo no estoy específicamente, es el doctor Carlos Regazzoni, con quien tuvimos mucho contacto por los 8 años que estuvimos juntos en la gestión de la ciudad, ¿no? Y Carlos nos cuenta, y bueno, y hoy el presidente lo dijo, mucha corrupción. Terrible, ¿no? Terrible. Yo recuerdo el Mire, informe... para mí es una de las coberturas que más dinero tiene. Y tiene una cosa buena, que no en todos los países hay el paciente, el jubilado tiene un acceso a tener la medicación y a tener el médico. Esa es la parte buena, pero la parte mala es que eso podría realmente estar mucho mejor y ser una cobertura de excelencia si no existieran el manejo de manejos corruptos, que cada cajón que se abre se encuentra un problema, ¿no? un problema, ¿no? Yo recuerdo una auditoría, un informe de la Auditoría General de la Nación, no sobre el PAMI, sino sobre la APE, la ex Administración de Programas Especiales. Eso estaba en la superintendencia. Claro, que ahora queda en la superintendencia. Pero una cosa terrible, de golpe uno se encontraba con prótesis para personas que habían superado los 100 años, que, por supuesto que si está vivo, lo mínimo que podemos hacer es darle la prótesis, ¿no? Pero uno presume que con 120 años quizá la persona ya no está. Seguro. Doctora, lo saco un poco de su plano estrictamente técnico, y nos gustaría saber quién es Néstor Baliño, la persona detrás del experto, ¿no? Un poco, ¿por qué se hizo médico, doctor? Bueno, eso uno no lo sabe muy bien, ¿no? Pero yo puedo contar el hecho de que mi padre falleció de muerte súbita cuando yo tenía 14 años. Era músico, director de orquesta, se levantó de un piano y eso a uno lo impacta, ¿no? Esas cosas.
y probablemente haya sido cardiólogo también por eso, ¿no? Claro, así que, claro, sí. uno esas cosas no lo sabe muy bien, pero de eso se acuerda. Claro. Y bueno, y he dedicado esto, y entonces yo siempre digo que para mí había dos pasiones. Uno era la medicina, y la otra era la política, pero la política sanitaria, ¿no? Nunca tuve oportunidad, tengo muchísimo respeto por la política partidaria, ¿no? Claro, sí. De hecho, yo tengo militancia en un partido, en la Unión Cívica Radical, desde muy jovencito, pero no he tenido la militancia del comité. Me he dedicado siempre a la parte universitaria, que era la que yo me sentía más cómoda, y bueno, y me dediqué a esto, al sanitarismo y a la cardiología. Sí, y entre sus antecedentes figura también la medicina nuclear. Sí, ¿no? sí. Brevemente, porque Sí. es como, Para que nos explique, aquí el tiempo es claro. tirano. ¿Qué es la medicina nuclear? Sí, En 10 sí, segundos. 10 pero segundos. bueno, Bueno. pero No, lo que pasó es que los cardiólogos, cuando empezó a desarrollarse lo que se llama la medicina nuclear en cardiología, que es la cardiología nuclear, yo en el año 79, que trabajaba con los doctores Bertolazzi y Favaloro, ellos me indujeron, pues yo había estado haciendo cosas con radioisótopos, entonces me fui a Estados Unidos, porque ellos me indujeron, entonces fui uno de los primeros que traje esta forma de estudiar el corazón con lo que se llama cámara gamma, Claro. acá en el país. Y entonces desarrollé eso y formamos mucha gente, no solamente acá de Argentina, sino de casi todo Sudamérica, de habla hispana, que se han formado con nosotros. Eso es increíble, ¿no? Los cuadros médicos de la Argentina y la formación, al día de hoy, ¿no? Ese es un tema para la agenda, la cantidad de recurso humano, ¿no? Que trabaja, el factor humano en salud, pero que de golpe son... Y le va a pasar al que nos está escuchando, dice, llamé a la ambulancia y era un médico colombiano. Y era un médico... ¿Eso a qué se debe ese fenómeno? Mire, es interesante también esto, ¿no? Porque ustedes se acuerdan que, bueno, por ahí son más jóvenes y no se acuerdan. Pero en la década del 90 se había puesto de moda decir que había muchos médicos y querían poner los cupos en las universidades. Ajá, bueno, sí. Bueno, yo pertenecía a una agrupación de graduados que decía que eso no había que hacerlo porque eso, en la medida en que había crecimiento vegetativo de la población, se iban a necesitar médicos. Bueno, hoy pasaron 20 años, la matrícula médica está estable, pero la población creció y hoy ya tenemos muchas especialidades que faltan en el país. Claro. Y sobre todo cuando hay que subirse a una ambulancia. Exacto, ¿no? El tema de la emergentología como algo... Claro. Así que está pasando eso. Sí. Bueno, justamente salió una noticia en Chaco de una neonatóloga que estuvo 6 días, estuvo unos cuantos días trabajando. 6 días de guardia. 6 días de guardia. Porque nadie la venía a reemplazar. Y usted sabe que la neonatología es justamente una de las especialidades críticas porque no hay neonatólogos. Claro. Bueno, es un tema, eso de tener 6 días a una persona, es exponerse a un riesgo, ¿no? Entonces se subiría a un colectivo con un tipo que hace 6 días que no duerme, ¿no? Definitivamente no. Además terminó con problemas físicos y psicológicos. Sí, lo leí en un diario. Doctor, ¿un recuerdo de su infancia? Bueno, así, recuerdos, bueno, yo he vivido, como falleció mi padre, he vivido siempre rodeado en una familia con mis primos, porque era hijo único, y entonces mis primos eran mis hermanos, y bueno, yo viajaba con ellos y funcionaba con ellos. Y tenía ¿Siempre aquí de Capital? ¿Siempre de Capital? Sí, siempre de Capital. Era un porteño que extraño al obelisco. Bueno, entonces... la primera vez que digo, no es de mi infancia, sino ya en mi adolescencia, porque yo entré en la facultad jovencito, tenía 16 años cuando entré. Entonces, cuando vi la facultad, dije, uy, ¿esto cómo se hace acá? Esto ya no es lo mismo que el colegio, no sabía ni cómo mirar los transparentes. Entonces lo veía a mi primo que estudiaba ciencias económicas, iba a estudiar lo que él hacía. Claro, sí. Doctor, y bueno, por supuesto, en su calidad de hombre de Estado, ¿un deseo hacia el porvenir? Bueno, mire, está muy en línea con lo que hoy dijo el presidente. Yo creo que yo quisiera trabajar para
que mis hijos y mis nietos pudieran tener un país desarrollado. Se vive mejor. Es un desafío, sin duda. Eso, ¿cómo se compone su familia? ¿Nos quiere contar eso? Yo no quiero forzarlo, si nos quiere contar. Bueno, mi mujer, tenemos un hijo ya cardiólogo que hace hemodinamia, que hace cateterismo, coloca stent. Una hija que está por recibirse de arquitecta y 4 nietos. 4 nietos. Tres nenas. Una que se llama Camila, pues si no las nombro ahora son sí, hay que nombrarlas ahora, por supuesto. Camila, que tiene 12 años, gemelas después, que son Dolores y Martina, y el más chiquito de 15 meses que se llama Lando. Si les digo por qué se llama Lando, porque son fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Y hay un personaje ahí que se llama... En mi casa sucede algo parecido, sí, en mi casa sucede. Doctor, ¿y alguna prioridad que ustedes se hayan fijado, de ustedes en el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Alguna prioridad para la agenda inmediata? Bueno, justamente se va a presentar ahora el 9 de marzo, tenemos el primer COFESA, que hablamos, el Consejo Federal de Salud. Y ahí vamos a presentar hacer el seguro público para los que no tienen seguro en cada jurisdicción. Ese es el núcleo de nuestra gestión. Nosotros queremos avanzar en nuestra gestión para que después se siga como política de Estado, que se siga como política de Estado esto, de ir generando los seguros jurisdiccionales de salud en cada población que no tiene otro seguro, ¿no? ¿Eso es lo que antiguamente era el PROFE, por lo que se denominaba PROFE? El PROFE va a estar incluido dentro de este seguro de salud. Doctor, y para no tomarle mucho tiempo sobre eso, yo hace rato que vengo pensando algo, esto de legislar a demanda en la Argentina, ¿no? Esto de ir, sobre todo cuando hay patologías con hinchada, y esto de haberles sacado una ley para cada enfermedad. ¿Esto es racional? No es racional. Sin duda. No es racional. Yo sé que esto no les gusta a los diputados, pero los diputados se enganchan con una enfermedad y que si la ven aislada tienen muchísima razón de preocuparse. Claro. Pero entonces si nosotros es como que el seguro una cobertura está tironeada por las leyes, en vez de tener un paraguas racional que se coloca el dinero en función del impacto epidemiológico, en función de cómo se va presentando en cada sociedad la enfermedad. Porque no es lo mismo la enfermedad que se presenta en la ciudad de Buenos Aires que cómo se presenta la enfermedad en un pueblo chiquito último de la cordillera en Jujuy, no es lo mismo. Sin duda, ¿no? El desafío de la distribución del recurso sanitario, ¿no? En un país donde eso sin duda es un problema también. Doctor, y le quería preguntar... Y además, digo, hay una ley para diabéticos y me parece bárbaro. Pero ¿por qué no hay una ley para hipertensos? Si hay más hipertensos que diabéticos. Claro. Esa es la pregunta, ¿no? Y estaba pensando en esto del seguro, el seguro universal. Tenemos, porque venimos de un problema, que es no tener estadísticas, ni siquiera confiables. No hay estadísticas en la Argentina. ¿Cómo vamos a suplir esa información o de dónde la vamos a sacar? Las universidades, estoy pensando un poco en voz alta, pero ¿de dónde vamos a sacar información? En principio, este es un problema grave que tenemos, no solamente en salud, lo tenemos en forma general. Usted sabe que yo creo que el hecho de cuando se van transparentando, porque hoy la informática permite tener los backups de cada año, pero cuando eso se instala en forma adecuada, entonces, y alguien lo dice, bueno, esto es lo que pasó este año, esto es lo que pasó este otro, después se junta la información y esa es una información seria y muy buena. Lo que pasa es que cuando no existe eso, si no existe el INDEC, ¿cómo vamos a pensar que vamos a tener una información clara? Sí. Y el otro que va a ayudar muchísimo en esto es lo que estamos también trabajando en tener una historia única informatizada para todo el país. Eso sería genial. En donde uno, mire, así, nuestra idea es, pensando en el futuro, es que así como están los cajeros bancarios, que en un momento dado, en cada terminal
haya una posibilidad de leer un chip, ¿no? Y fijarse la historia clínica del paciente. Claro. Qué lindo, tenemos que seguir, ¿eh? Sí. Tenemos que seguir. Doctor, le queremos agradecer mucho que nos haya acompañado en Dimensión Salud. Por supuesto, ponernos a disposición para replicar toda la información que ustedes quieran hacernos llegar, con gacetillas y demás. Por supuesto, vamos a amplificarla y a difundirla. Y el mayor de los éxitos en la gestión, doctor. Bueno, muchas gracias. Muy importante lo que hacen ustedes, porque una parte importante de la salud es comunicarla. Exacto. Eso, sí. Y nosotros le agradecemos enormemente al doctor Pérez Baliño, viceministro de Salud de la Nación. Y nosotros volvemos entonces el martes a las 17 horas. A las 17. Chau.